Hola jóvenes, ¿qué tal? Hoy día es la última clase referente a los vectores, ¿ya? Entonces vamos a ir un poco más rápido porque es menos el contenido, haciendo hincapié en que ya les he enviado dos guías, una para el 19 que pasó y otra guía que está ya dispuesta en el aula, que es la que tienen que desarrollar para la clase de este miércoles 2, ¿ya? Y también ponernos de acuerdo inmediatamente para que la semana siguiente, que es 9, vamos a tener un control coeficiente 1 sobre exclusivamente el manejo de los vectores. Bien, vamos a ir un poco rápido para que no se aburran tanto. Vamos a repasar algunas cosas elementales. El vector en el fondo es un ente que puede ser una recta, puede ser un punto, pero que tiene un sentido que nos está indicando una magnitud, ¿no es cierto? Puede ser la magnitud, puede ser escalar o vectorial. Pero destripemos un vector. El vector es un trozo, es una recta en el cual existe una punta, ¿no es cierto?, que tiene una forma de flecha, la cual a nosotros nos va a indicar, en este caso, el sentido, es decir, hacia dónde va el vector. Sentido. Perfecto. La cola es de donde se inicia el vector, es donde se asienta el vector hacia, ¿ya? Si tengo este punto, el vector termina acá. Si tengo el punto aquí, el vector termina hacia allá. Si tengo el punto aquí, el vector va hacia allá. Como ustedes pueden ver, múltiples son las direcciones que tiene, perdón, múltiples es el sentido que tiene el vector y va a depender, obviamente, del sentido que tiene la flecha. Por lo tanto, aquí arriba en este gráfico ustedes pueden ver que el vector o la cabeza del vector, dependiendo hacia dónde indique, va a ser su signo. Siempre que un vector vaya hacia arriba, es decir, en esta posición, hacia arriba o a la derecha en esta posición, siempre va a ser un signo positivo, ¿no es cierto? A la derecha en el fondo, a la derecha va a ser, perdón, acá está positivo, no negativo, perdón, ahí es positivo, ¿ya? Siempre y cuando un vector apunta hacia la derecha, siempre va a ser negativo. Si apunta hacia la izquierda, es decir, en este sentido, si apunta el vector de esta forma, el vector es negativo. Si apunta hacia abajo, el vector es negativo. Y si apunta obviamente hacia arriba, de esta forma o hacia arriba, siempre va a ser positivo. Esto es importante mantenerlo en la memoria, no es difícil, porque va a depender después de cuando hagamos operaciones con vectores de sumas y restas, tenemos que considerar en qué sentido están y por lo tanto ver qué signo tienen para hacer perfectamente bien la operación matemática. Entonces, volviendo al vector. El vector a nosotros entonces nos está diciendo, por ejemplo, de que tiene un sentido, de que tiene una magnitud, que en el fondo es la longitud, esta es la magnitud, que ustedes pueden elegir magnitud, que ustedes pueden elegir la unidad que quieran, pero para mí va a ser unidades, ¿ya? Va a ser la dirección que está dada por esto y va a ser también, dependiendo de la inclinación que tenga el vector con respecto al plano, va a ser la dirección que tenga. Y esto está dado por un ángulo que en este caso le vamos a poner ángulo teta, ángulo alfa. Supongamos que la inclinación del vector sea este, por lo tanto el ángulo será este otro. Supongamos supongamos entonces, por ejemplo, que el plano es este y el vector es este. Por lo tanto, mi ángulo debe ser este. Por lo tanto, va a depender siempre del ángulo que se forme entre el plano, que en este caso sería la X, y vamos formando ángulos, ¿no es cierto? Ángulo sub 1, alfa sub 2, etcétera, hasta obviamente, y siempre nosotros vamos a considerar los ángulos siempre en contra del sentido del reloj. Eso ya lo explicamos perfectamente bien en la clase anterior. Por lo tanto, tres cosas importantes. La magnitud, que es en el fondo la longitud del vector, que puede estar dada en unidades, pero para nosotros van a ser unidades simplemente, cuadros, número de cuadritos. La dirección que está dada por entre el plano y el ángulo de inclinación que tiene el vector, perfecto, y simplemente después el sentido que está diciéndome hacia dónde va el vector. Y dependiendo hacia dónde vaya el vector, hacia arriba o hacia abajo, a la izquierda o a la derecha, también va a ser el cambio de los signos que va a tener. Insisto, esto es importante que lo tengamos cuando hagamos ejercicios de cálculos de sumas y restas con vectores, porque son sumas algebraicas, y hay que respetar la ley de los signos también. Esto que tengo acá ustedes ya lo conocen. Esto es en el fondo un plano cartesiano en el cual está dividido en dos segmentos o en dos rectas que se interceptan al medio, por lo tanto, para mí este es el punto cero, ¿ya? Y obviamente este va a ser el punto X, que es, perdón, el eje X, que es de las abscisas, y el eje Y, que es de la ordenada. Por lo tanto, ustedes pueden ver que
tal como les decía recién, si es arriba y a la derecha, siempre va a ser positivo. Y si es abajo, hacia abajo y hacia la izquierda, siempre los signos son negativos. Eso ustedes ya lo saben de prácticamente octavo básico, de séptimo básico que están pasando esto. ¿Para qué nos sirve esto? Para orientar un vector en el espacio cuando nos dan los puntos de referencia o los componentes de un vector. Supongamos que nosotros tenemos un vector A y el vector A se escribe de esta manera. ¿Ya? Yo les dije claramente entonces que cuando teníamos que dibujar un vector teníamos que hacerlo lo más perfectamente posible. Supongamos entonces que me dan estos números, 4, 3. ¿Qué significa esto? Que este vector me están dando un componente del vector en este caso, un componente del vector, que en este caso es precisamente la cabeza del vector. Entonces, si yo lo llevo a un plano cartesiano, yo primero voy a saber que el primer número corresponde al eje de las X y este al eje de las Y. Por lo tanto, yo ahora voy a graficar. Si digo que son 4, el de las X, cuento 4 y llevamos a 3 aquí arriba y 4 aquí abajo, por lo tanto, el punto de referencia es este. ¿Qué es lo que hago yo en este caso cuando me dan solamente un punto? Simplemente yo lo que estoy haciendo es tomando como predeterminado que el otro punto, ¿ya?, de la cola del vector, en este caso sería el origen, y esta es la cabeza del vector. Por lo tanto, yo ahora solamente me dedico a graficarlo, es decir, uno los puntos, y digo que el punto 4, 3 es este que está acá. Por lo tanto, mi vector va a ser este. Por lo tanto, el vector A va a ser ese que está ahí. Perfecto, el vector A va a ser ese que está ahí. Por lo tanto, los componentes del vector A es ese. Supongamos un vector B. Vector B. Supongamos que sus componentes sean menos 3, ¿ya? Punto y coma, menos 3, 6. Menos 3, 6. Es decir, X, recuerden que es el primero, Y es el segundo. Grafiquemos. Pues. Al lado izquierdo está el eje de las X, por lo tanto es menos 3. Y el menos 6 está aquí. Por lo tanto, yo simplemente tiro una paralela al eje X y una paralela al eje Y, que debe estar por acá más o menos, ¿ya? Perdón, acá arriba, es menos 3, acá arriba, perdón. Menos 3, 6, es este que está acá. Me había ido para abajo, nada que ver. Disculpen lo chueco. Para mí entonces este sería la cabeza del vector y esta sería la cola del vector. Por lo tanto, estoy en este momento graficando un vector cuyo componente es 3, 4. Es decir, acá está la cabeza del vector, es decir, la flecha hacia donde me indica. Por lo tanto, va hacia arriba, es positivo, y el origen, que es este que está acá. Y supongamos que tengamos un vector C para ubicar, y este es el último que hago. Vamos a hacer menos 4, el eje de las X, menos 4, y menos 5. Por lo tanto, ya podemos saber que nos cae en el eje, en el cuadrante negativo. Luego, si yo hago esto, entonces, menos 4, que es X, y menos 5, que está aquí, yo tiro una paralela al eje X y una paralela al eje Y, yo simplemente pongo el punto de referencia y hago, obviamente, la unión de estos puntos, y aquí vamos a ver entonces cómo se produce el otro vector, que en este caso para nosotros va a ser el C. ¿Perfecto? Va a ser el vector C. Siempre entonces, recuerden esto, cola y cabeza, cola y cabeza, cola y cabeza del vector. Siempre que uno define un vector, siempre parte por la cola y termina en la cabeza. Esto es importante. ¿Ya? Esto es importante, la cola y la cabeza. Bien, esa es una forma de ubicar, ¿ya? Los vectores. Esa es una forma de ubicar los vectores. Pero también existe otra forma en lo que se llaman los pares ordenados, es decir, ya me están dando a mí en este caso, yo no necesito en este momento ya, por ejemplo, yo no necesito el cartesiano, pero simplemente yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a decir que el vector A va a tener como componentes 0.0, ¿ya? Y voy a tener como componente al otro lado, voy a tener 4, 3. 4, 3. Esto quiere decir entonces que me está dando 2 puntos.
ya no me está dando un solo punto que era el 4, 3. Me está dando que me está diciendo que sale del 0, 0. Entonces ahora, para yo poder ver bien y poder comprobar, por ejemplo, yo simplemente lo que tengo que hacer es esto. Perdón, las X con las X, y las X y las Y con las Y. Quedaría 4 más 0, 4, y 0 más 3, 3. Por lo tanto, me quedaría 3. ¿Ya? Y ahí está prácticamente, estamos comprobando en que el punto está correcto. El punto 0, 0, 0, 0, X, Y está dado acá, y el punto 4, 3 está dado acá, que en el fondo sería la cabeza del vector. Y esta sería la cola del vector. Y este sería el componente del vector en un ¿cómo se llama? En un plano cartesiano. Yo les di en la guía bastantes ejercicios. Ustedes pueden hacer en planos positivos, negativos, es decir, pueden usar todas las estrategias para poder ubicar sus vectores. Ahora, lo importante de esto es que no solamente todos los vectores van a partir de acá. Por ejemplo, este que está aquí, yo lo puedo trasladar. Este vector que está aquí, yo lo puedo trasladar. ¿Cuántas unidades tengo? ¿Cuántas unidades tengo acá? 4, me dicen, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Bueno, yo cuento ahora 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, ya voy tirando aquí una línea arriba, ¿no es cierto? Es decir, sigo manteniendo los 4. Y por arriba eran 3. A contar del 4, entonces yo digo, a contar del 4, yo siempre puedo decir 1, 2, 3. Por lo tanto, mi vector va a ser este que está acá. Por lo tanto, entonces yo lo puedo trasladar y me va a quedar exactamente igual y paralelo al otro. Es decir, definitivamente entonces me va a quedar de esta manera el vector. Por lo tanto, son equivalentes, no me quedo muy bien. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente, que el vector que está aquí, ¿ya? Se puede trasladar siempre y cuando se mantengan sus valores, tanto en X como Y. Por lo tanto, lo puedo poner acá, ¿ya? Lo puedo poner aquí. Pero fíjense que un vector son equivalentes cuando su magnitud, su dirección y su módulo son idénticos. Por lo tanto, también lo puedo dibujar acá, siempre y cuando yo parta de aquí, de 0, 1, 2, 3, ¿ya? Ahí estaría el punto de arriba, y hacia arriba yo, que me haya saltado, dijimos que eran 2, ¿no es cierto? Era un poco más arriba, pero en el fondo lo que les quiero plantear es que siempre y cuando un vector es equivalente al otro, cuando su magnitud, ¿ya? Su dirección y su sentido son equivalentes. Por lo tanto, no necesariamente todos los vectores salen de 0, 0, ¿ya? También pueden salir paralelos, es decir, el paralelo a este vector también puede ser en otra posición, acá. ¿Ven? Respetando siempre que aquí tengo 1, 2, 3 y 4, y partiendo 1, 1, 2, pongo acá. Y aquí tengo mi vector equivalente a este que está acá. No me salió muy bien, pero quiero que los entiendan. Es decir, no necesariamente tienen que salir del 0, 0. ¿Ya? Y recordarles que también se puede hacer por 2, por X y por Y, se ponen los puntos y se pone mucho más claro. Pero al final llegamos a la conclusión de que el vector A cuyo componente 4, 3 tiene el par ordenado 0, 0, X y 0, y X e Y 4 y 3. Ok. Sigamos. Ay, no importa. Vamos a borrar eso ahí. Vamos a ir un poco más rápido. Ya vimos por componentes. Perfecto. Ya. Los casos especiales en este caso. Vamos a borrar acá vamos a borrar los vectores. Ya. Tratar de no borrar los otros. Aquí hay casos especiales de graficación de algunos vectores, de gráficos de algunos vectores. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a graficar un vector que sea paralelo al eje de las X, es decir, en este sentido. ¿Ya? En este sentido. ¿Cómo ustedes pondrían en este instante, cuáles serían para ustedes en este caso, cuáles serían para ustedes las gráficas de ese vector? ¿Ya? Si ustedes se fijan en el gráfico de las X, prácticamente no se ha movido. Es decir, tenemos 5, ¿no es cierto? 5, ya. Y aquí tenemos, prácticamente no se ha movido, porque lo lógico sería que nosotros tuviéramos un punto más arriba, más abajo. Por lo tanto, este sería 4, el X4, 1, 2, 3, 4, y la Y 0, porque está pegada al eje. Ese sería un caso especial, 4, 0. ¿Sí? 4, 0.
Supongamos que tenemos el vector ahora, el vector menos 3, 0. El vector E, cuyos componentes son menos 3, 0. Significa que menos 3 en el fondo lo pongo acá y 0 aquí. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer ahora es fijarme en ese vector y poner el menos 3, ¿ya? Aquí estaría el menos 3, acá, y 0 hacia acá apuntando. Es decir, menos 3 sería el eje de las X y el 0 sería el eje de las Y. X, Y. X, Y. ¿Ya? Y el otro caso que nos queda es cuando el vector es un vector que es totalmente perpendicular, ¿ya? Y aquí en este caso sería para nosotros 0, ¿sí? 6, si no me equivoco, ¿no? Debería ser, XY sería 0, 6, ¿ya? XY. Porque en el fondo estamos paralelos al eje de las X, ¿ya? Es lo mismo que está en 0, ¿ya? Porque cuando yo veo esto, si yo lo pongo paralelo a esto, yo me voy corriendo hacia allá, pero en este caso el vector está hacia arriba. Lo único que se mueve es el eje de la Y. Por lo tanto, se pone 0, 6. Perfecto. Esas son las tres notaciones especiales. Siempre y cuando, entonces, fíjense que este es X, este es Y, dice menos 3, perdón, era al otro lado, menos 3, 0. O sea, menos 3, 0. Debería ser acá. Este otro no existe. Me equivoqué. Este debería ser más 0. Pero en este caso, para ser exacto, sería menos 3, el eje de las X, 1, 2, 3 y 0, porque estoy pegado al eje de acá. Menos 3, 0. Acá estaría el vector. Perfecto, por lo tanto, el vector se marca de esta manera. Es totalmente paralelo al eje de las X. Bien. Vamos a ver ahora otra cosa importante. Vamos a ver la dirección. Ustedes saben que la dirección de un vector está dada por el ángulo, ¿no es cierto?, entre el plano y la inclinación del vector. Si nosotros lo tomamos si lo tomamos esto como un ejemplo, ya, vamos a poner que esta es la losa de aterrizaje o la losa de despegue de un aeropuerto, ya. Este es el plano para mí, el plano de referencia. El vector que voy a dibujar va a ser este, que es en el fondo la trayectoria que sigue un avión cuando despega. Entonces, yo primero tengo que medir el módulo, es decir, cuánto me vale en este caso el vector. Entonces, por lo tanto, yo voy a tener que poner una magnitud vectorial. Por ejemplo, podrían ser 340 kilómetros por hora. Esa es una. El sentido me lo está diciendo que está yendo hacia arriba, está elevándose. ¿Y cuál sería la dirección del avión? Es decir, y la dirección está dada por el ángulo entre el plano y el índice, el ángulo de incidencia. Por lo tanto, aquí estaría yo cumpliendo, supongamos que sean 35 grados de elevación a 340 kilómetros por hora, que es la magnitud, ¿ya? Y el sentido en ascenso. En ascenso, ¿ok? Por lo tanto, esto para mí es el punto de referencia que yo tengo. Entonces, cuando yo quiero medir un vector en un eje cartesiano, ¿ya? Yo simplemente lo que tengo que hacer es ahora, supongamos que sea esta cuadrícula, 5, 5, ¿ya? Es decir, el vector C que va a ser para nosotros, fíjense cómo se escribe vector, el par 5, 5, significa X, Y, X, Y, ¿ya? Y yo hago en este momento, aquí mi vector, ¿ya? Está acá. Yo ya sé mi magnitud en el fondo, porque la puedo calcular después, ya lo vamos a ver. Sé el sentido, es decir, hacia arriba, por lo tanto es positivo. Acuérdense de eso, hacia la derecha y hacia arriba. Y lo otro es el ángulo. Esto es lo que yo tengo que calcular ahora. ¿Ven? Yo no lo sé, este ángulo de inclinación. Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a hacer un solo ejercicio como que tengan como referencia, pero en el fondo es para que sepan que para poder ver las tres características de un vector, que son magnitud, dirección y sentido, es lo que hace un vector como tal. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, que tenemos el vector X, ¿ya? Cuyos componentes son 6
y 6 y 8. Perfecto, 6 y 8. ¿Qué vamos a poner acá? Vamos a medir la magnitud del vector. Recuerden que para medir la magnitud uno lo expresa la letra del vector más la flecha entre medio de líneas paralelas. Por lo tanto, yo no sé la magnitud. Y vamos a ver también cuál es el ángulo, o sea, la dirección, que en este caso vamos a poner dirección, que tampoco lo sé. ¿Ya? La dirección. Vamos a ver entonces en el caso particular en el plano cartesiano. Lo vamos a borrar acá. Perfecto, entonces me están diciendo que 6 y 8. Ya, supongamos que el 8 está aquí arriba. Aquí el 8 y el 6 está aquí. Por lo tanto, yo llevo a mi plano 0, 0 y tengo este vector. Para mí, perdón, lo derecho, para mí el vector es este. Por lo tanto, este va a ser el vector X. Me están diciendo entonces que mida la magnitud del vector. Pero primero, la magnitud del vector, si ustedes se fijan, me está dando en el fondo una imagen geométrica que es un triángulo rectángulo. Se fijan que se forma aquí un ángulo rectángulo en esa zona. Por lo tanto, yo sabiendo lo que vale cada lado, ¿ya? Yo puedo obtener este lado que es el más alto, perdón, es el más largo, usando lo que se llama el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Pitágoras. ¿Qué es lo que me dice el teorema de Pitágoras? El lado más largo se llama hipotenusa y a este le vamos a poner los catetos, A y B. ¿Perfecto? Entonces, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual, ¿no es cierto?, a la suma de los catetos al cuadrado. B cuadrado, como ustedes quieran ponerle, pueden ponerle Z, lo que quieran, B cuadrado más A cuadrado, ¿ya? Y obtenemos ahí la hipotenusa. Veamos, despejemos. El B cuadrado para mí me vale 6. 6 al cuadrado son 36. Y el A cuadrado me vale 6 también, ¿no es cierto? 6. Por lo tanto, 6 al cuadrado son 36. Yo quiero sacar la hipotenusa, despejo el cuadrado de la hipotenusa y me queda raíz cuadrada de 72. Si sumo los dos, por lo tanto yo sé entonces que el valor de la hipotenusa, es decir, la magnitud, en este caso, la magnitud del vector X que está aquí, que en el fondo para mí es la hipotenusa, va a ser raíz de 72. No sé si la raíz de 72 es exacta, pero por lo menos la voy a poner con ese valor. Tenemos ya sacado un problema. ¿Ya? Sacamos la magnitud de este vector usando el teorema de Pitágoras, siempre y cuando se forme en el plano cartesiano, se forme un ángulo rectángulo y cuyo opuesto va a ser siempre el lado más largo del triángulo. Si se fijan, lado A, estos se llaman catetos A, catetos B, y esta es la hipotenusa que para mí va a ser el vector X. Por lo tanto, la respuesta a la primera pregunta era que la magnitud del vector es raíz de 72. Bien, nos queda saber ahora, ¿sí?, la dirección. ¿Ya? Aquí en la dirección, recuerden que se forma un ángulo entre el segmento, entre el eje de las X y el vector. Y este ángulo está definido como, vamos a ponerle ángulo alfa. ¿Ya? Yo no sé cuánto es el ángulo alfa, pero sí lo puedo calcular. Y bajo esas condiciones yo voy a calcular lo siguiente, que la dirección en este instante, que es la dirección del vector, el vector en este caso va a ser X, del vector X, la dirección del vector X va a ser igual entonces, y hay una fórmula para calcularlo, dice que es tangente del alfa, del ángulo alfa, partido, ¿ya? En este caso sería X sub I, y X sub I era 1, y el otro es, nos va a quedar, vamos a cambiarle el nombre al vector, mejor vamos a ponerle, porque si no se van a enredar acá ustedes para la fórmula. Vamos a ponerle al vector, ya sabemos que es la hipotenusa, le vamos a poner vector P. Vector P. Por lo tanto,
El vector P ya sabemos que tiene componentes, ¿no es cierto? Entonces la tangente va a ser igual a la tangente de alfa igual a eh, a P sub I partido por P sub X. Es decir, el componente Y primero, que es este que está acá, y el componente X que está acá. Entonces, no sé qué nos va a dar acá porque son iguales, pero ahí lo calculamos de esta manera. Entonces, vamos a ver que para despejar tangente, perdón, en este caso, para despejar el ángulo, me va a quedar tangente menos 1, si no me equivoco, claro, tangente menos 1, ¿ya? Tangente menos 1, partido por, no, partido no, por P sub I, partido por P sub X. Ya, reemplacemos. Tenemos que ver primero que nada la tangente de tangente menos 1, alfa, ¿no es cierto? Va a ser, si lo ponemos ahí, va a ser la componente 6 partido por 6, que en este caso me va a dar 6 partido por 6, me da prácticamente 1. Yo tendría que entonces ver aquí a cuánto equivale, ¿ya? A cuánto equivale, la tangente menos 1 de 1. No tengo acá mi calculadora, pero lo podríamos hacer con números más enteros. Acá la tengo. Veamos. Entonces quedamos en que la tangente de alfa es igual a la P sub I, que es 6, partido por P sub X, que es 6, y sacamos la tangente menos 1, que en este caso para nosotros el alfa, y ahí lo obtenemos. Nos quedó entonces shift, nos queda shift tangente. ¿Dónde está el shift? Shift tangente. ¿Dónde está la tangente? Shift tangente. Vamos a borrar esta opción. Shift tangente. Ya, ahí sí. De paréntesis era 6 partido por 6. Dividido por 6, cierro paréntesis, me va a dar 50 grados. Por lo tanto, este resultado, obviamente, me va a dar en tangente menos tangente de 1, me va a dar igual a, ¿cuánto dije? ¿50 grados? 50 grados. Por lo tanto, este ángulo que está acá, a mí me vale 50 grados. Hagamos uno distinto para que lo podamos ver con diferencias de catetos, ¿ya? Perdón, con diferencia de valores tanto en P como en I, aplicando la misma fórmula. A ver, veámoslos de nuevo. Vamos a suponer, vamos a borrar ya porque no vamos a usar mucho más Entonces, vamos a hacer que, por ejemplo, ya sabemos que vamos a ver el componente del vector S. El par va a estar dado por 10, 10, 7. ¿Perfecto? 10, 7. Por lo tanto, para mí, esta es la X y esta es la Y. Yo quiero saber la magnitud del vector S. Y para eso yo voy a ocupar en este caso, ¿ya? El teorema de Pitágoras, que me dice que en este caso el vector S, que para mí va a ser la hipótesis, perdón, la hipotenusa, no la hipótesis, la hipotenusa va a ser igual a el A al cuadrado o B al cuadrado, como ustedes quieran poner, ¿ya? Ahí es el cuadrado más B cuadrado, y esto me va a dar entonces S cuadrado, todavía no le pongamos el vector acá, me va a dar a 10x, que son 100, más 49. Perfecto, por lo tanto, ahora despejo y me va a dar esto, 100 más 49. Es decir, es la raíz de 149. ¿Sí? Ahora yo puedo ir precisamente y buscar en la calculadora cuánto me da. ¿Cuánto me da? 149. 12,2. Eso es en el fondo
la magnitud del vector es 12,9. Esa es la magnitud del vector. ¿Perfecto? Lo vamos a hacer más ordenado. 12,9. 12,9. 12,9 es igual a la magnitud de S. 12,9. Listo. Pero ahora nos están pidiendo la dirección de este vector. Por lo tanto, ya sabemos que los lados miden 10 y 7. Entonces, para sacar la tangente, nos da tangente menos 1, ¿sí? Si no me equivoco mal, era así la fórmula. La dirección está dada por la tangente, perdón, está dada por la tangente, ¿ya? Esto es igual al componente de, en este caso, S sub I partido por S sub X. ¿Ya? En este caso, entonces, yo hago esto, tangente, menos 1, y SI vale 7, y SX vale 10. Entonces tengo que sacar ahora la tangente de 7 décimos. Para eso voy a mi calculadora, y vamos a ver cuánto nos vale Shift, tangente menos 1, paréntesis, 7 dividido por 10, cierro paréntesis, igual 38,8 grados. Entonces, la tangente, es decir, el ángulo que se formó, en este caso el vector está aquí y el plano está acá, el ángulo que se formó aquí corresponde entonces a 38,8 grados, es decir, 38,8 grados. Eso es lo que me vale. Por lo tanto, ya tengo la magnitud, que es la magnitud que se escribe así, que me da 12,9 unidades. Tengo el sentido hacia arriba y a la derecha, ¿sí? Y tengo el ángulo, que en este caso son 38,8 grados. Ahí tenemos calculado entonces las tres características del vector: dirección, módulo y sentido, dada por la X. ¿Ok? Hagan ejercicio, no les voy a preguntar, bueno, a lo mejor les voy a tirar un problema, pero les voy a dejar igual la fórmula ahí para que la calculen, pero tienen que tener su máquina de calcular, su calculadora, ¿no? Su calculadora científica. Está simple entonces, ¿no? Si se fijan, ya no usamos el vector, simplemente usamos los componentes para saber que este es X, este es Y, y para sacar el módulo, simplemente yo digo que el módulo al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, 2 más 2, 100, porque vale 10 al cuadrado 100, 749, sumo 140, raíz de 149, lo podría haber dejado así, o lo saqué y me dio 12,9. Luego calculamos el ángulo, y el ángulo es 38,8 grados. Y el sentido hacia la derecha, por lo tanto es positivo. Bien, sigamos chicos. Sigamos. Esto es puro ejercicio, ¿no? Puro ejercicio. Así es que no se asusten, porque simplemente hay que tener la tranquilidad suficiente para poderlo ver. Veamos ahora la suma de los vectores, ¿ya? La suma de los vectores expresado en par de coordenadas, ¿no es cierto? Vamos a ver suma de vectores. Suma de vectores. Suma de vectores. Ya, suma de vectores. Vamos a trabajar con lo siguiente. Vamos a trabajar con el vector A, cuyo componente, vector A, el vector A, cuyo componente es igual a 2 y 3. ¿Ya? El vector B, esto lo voy a dejar con espacio porque aquí vamos a tener que empezar a usar un detalle muy importante, chicos. Aquí vamos a dejar 2, punto y coma, 3. El vector B es 4, 1. El vector B es igual a 4, punto y coma, 1, el componente. Y el vector C vamos a trabajar con 3 vectores nomás, para no llenar tanta la pizarra.
con 3 y 5. Por lo tanto, pongo 3 y 5. Bien. Veamos una cosa. Vamos a ver aquí, primero que nada, nos vamos a fijar en el cuadrante, ¿ya? Grafiquemos el primer vector. Es 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Por lo tanto, el punto está aquí. Y ya sabemos entonces de que, uy, mi vector, estoy más chueco que... No digo nada mejor. El vector A está aquí, ¿no es cierto? El vector A está aquí. Entonces, el vector A, ya, lo vamos a dibujar aquí, lo vamos a dejar acá, y lo vamos a tirar hacia abajo. Ya, ahí está más o menos. Va a ser así. Ahí. Ahí está el vector más o menos chocón, el vector A. ¿Perfecto? Ya, una cosa. ¿El vector hacia dónde está mirando? Hacia arriba y hacia la derecha, por lo tanto es positivo, ¿no es cierto? Positivo. El vector, el componente de la X, ¿hacia dónde está mirando? ¿Ya? Que es 3, hacia la derecha, por lo tanto también es positivo, pero no se pone. Por eso se los dejé en espacio. Cuando grafiquemos el segundo vector, que es 4, 4, 1, vamos a dejar acá, y el 1 está aquí, aquí me va a quedar el vector, el siguiente vector lo vamos a dibujar de otra manera, que es el vector B, ¿ya? El vector B, perdón, estoy medio torpe hasta ahora ya. Vamos a hacer entonces la gráfica del vector B, y simplemente entonces unimos 0, 0 con el vector B, ahí, aquí tenemos nuestro vector B. B, todo con su flecha. Entonces me están diciendo ahora que sume el vector A más el vector B. ¿Cuánto me va a dar la suma del vector A con el vector B? Por lo tanto, veamos lo siguiente. Veamos las componentes del vector A y del vector B. Este es positivo y este también es positivo. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense en un detalle. Estos son las X y estas son las Y. Cuando uno hace la suma de los vectores, siempre hace la suma de las X y las sumas de las Y, de los componentes. Por lo tanto, para mí el módulo del vector, o el módulo puede ser, o un tercer vector que aparezca ahí, la resultante de esta suma de vectores, ¿ya? Va a ser entonces las X primero. Más 4 más 2 me da 6. Más 3 más 1 me da 4. ¿Perfecto? Ese sería el resultante. Esa es la resultante del vector, ¿ya? La suma de vectores de A más B me da la resultante, o el vector resultante, 6, 4. Miren lo que va a pasar ahora. Grafiquémoslo. Veamos si es cierto. Grafiquémoslo. Dicen que es 6, 6x, 6y. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá arriba, y el otro es 4. El otro acá, acá. Entonces fíjense en un detalle. Yo uno aquí estos puntos, si no alcanzan a ver ahí, si yo uno esos puntos, ¿qué va a pasar ahora? Miren, justo, me está dando la mitad del vector. Por lo tanto, la resultante de este vector es este que está acá. Este es el vector resultante. Esa es la forma de sumar vectores a través de la suma de vectores, ¿ya? A través de precisamente los puntos cartesianos. Este para mí es el factor, es el resultante. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Ahora, incluso, sí, ahí está. Ahí me quedó entonces, ¿qué es lo que hice? Sumé primero las X, hice el par, sumé primero las Y, y después lo grafiqué. Eso fue todo lo que hice. Eso es la suma de vectores mediante el par de coordenadas. El par de coordenadas. Esto es un par, y esto es un par de coordenadas. Hagamos otro ejercicio. Vamos a agregar acá, vamos a borrar aquí, y vamos a agregar un tercer vector acá. Vamos a agregar el C que lo habíamos borrado, y vamos a ver que me están pidiendo, vamos a hacer, el C es, tengo acá anotadas las 3, 5 es el par. 3, 5, perdón. Siempre hay que ser ordenado en esta cuestión. 3, 5. Primero que nada, grafiquemos dice 3, 5.
1, 2, 3 y 5 estaría aquí arriba. ¿Hacia dónde va a salir el vector? Está indicando hacia arriba y a la derecha, por lo tanto son signos positivos. ¿Se fijan? Porque el vector que va a aparecer acá arriba está indicando hacia la derecha y hacia arriba. Por lo tanto es signo positivo. Entonces, hagamos entonces nuevamente, hagamos este ejercicio. B más C. ¿Qué me está diciendo entonces? Que primero sumo las X y después sumo las Y. Por lo tanto, los componentes van a ser 4 más 3 son 7 y 5 más 1, 6. Es decir, si esto yo lo graficara correctamente en el plano cartesiano, vamos a tener lo siguiente. Es muy sencillo, ustedes pueden jugar en la casa como quieran. Ya, vamos a hacerlo aquí y vamos a sacar el resultado de la suma del vector B más C. Por lo tanto, yo ahora voy a hacer, nunca me olvido de hacer esto porque esto es importante. ¿Ya? Tiramos acá y hacemos nuestro cuadradito. Ahí, ¿no es cierto? Entonces, hacemos los gráficos. Vamos a graficar primero el primer vector, que es 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Aquí estaría el primer punto, por lo tanto mi vector sería este. Lo vamos a graficar. Lo vamos a graficar, que es el vector B, ¿no es cierto? Es el vector B, que aparece aquí precisamente. El vector B aparece acá. Por lo tanto, no me quedó muy bien acá, pero este es acá. Este es el vector B, cuya componente es 4 y 1, y es positivo porque está indicando hacia la derecha. El C me están diciendo que es 3 y 5. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, yo debería tenerlo por acá, más o menos, ¿ya? Y debería tirar 3 y 5, debería tirar acá. Por lo tanto, el punto a medir en este momento es 3, 5. Yo lo voy a poner con rojo, ¿ya? Lo vamos a hacer ahí, bien apegado a la X, eso es. Y aquí me queda el vector C. Y me están pidiendo entonces el resultado del vector B más C. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Simplemente hago, ya hice la suma de las X y la suma de las Y y me dio 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supongamos que ese sea 7 y el otro sea 5, por lo tanto este me va a quedar por acá. Entonces mi vector resultante va a ser este que está acá. Ahí está el resultado entonces del vector C, del vector B más C. Ese es el resultado del vector B más C. Es decir, ese es el resultado. No me salió muy geométrico porque me faltaron espacios, pero la idea y la mecánica y la metódica, el método para calcular eso es B más C. ¿Ok? Bien. A ver, ¿qué más tengo acá? Vamos a ver uno que tenga... Vamos a ver uno que tenga coordenadas negativas. ¿Ya? Ya, coordenadas negativas. Entonces, más veces hay 4, ¿no es cierto? Eso está correcto. 4 y 1. Ya, está perfecto. Entonces, esa es la forma correcta de poder graficar estos. Esto es a través de la suma de vectores, graficando los vectores, ¿ya? Y obviamente poniéndolo para poderlo revisar bien, que coincidan, que aparezca un resultado, aparezca un vector medio hacia arriba, que prácticamente va a ser el vector resultante de la suma de 2. Veamos, vamos a ver el 4, 1, el 2, 4. El 4, 1, el 2, 4. ¿Ya? 4, 1, 2, 4. Ya, ok, sigamos. Veamos ahora la suma de vectores, que también puede hacerse. Ya tenemos una forma de suma de vectores a través del plano cartesiano, donde simplemente vamos sumando o restando las coordenadas y dependiendo del sentido que tenga, en este caso la dirección que tenga el sentido que tenga el vector. Vamos a ver ahora
la suma y resta de vectores colineales. Es decir, esto es muy sencillo, chicos, más los se asustan. Suma de vectores colineales. ¿Qué palabra es esa? Colineales. Colineales. ¿Qué significa? Son vectores que están en un mismo plano. Son vectores que están en un mismo plano. ¿A qué me refiero? Si yo tengo en este momento acá un plano que es este, ¿ya? Lo vamos a tirar. Aquí tengo un plano. Colineal son todos aquellos vectores que están sobre este plano. Por lo tanto, yo esto lo voy a graficar de esta manera para darle el valor que corresponde. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y le vamos a dar uno más para terminar con 10. Ya, 10. Perfecto. Y vamos a usar, primero que nada, vamos a usar vectores que son, recuerden que los vectores, dependiendo el sentido, va a ser positivo o negativo. Vamos a hacer el vector A, cuyo módulo, es decir, cuyo módulo es 3 unidades. Por lo tanto, yo en esa recta, como es colineal, el vector es colineal, por lo tanto es paralelo, yo simplemente voy a hacer esto, dibujo 3 unidades. Mi magnitud entonces son 3 unidades, es decir, el vector A va a ser esto que está acá. Este para mí es el vector A. Perfecto, este es el vector A. Hagamos el vector B. El vector B, supongamos que sean 2 unidades. El vector B, que sean 2 unidades. Por lo tanto, yo a continuación pongo en la escala de 1 a 10 que tengo el vector B, que son prácticamente entonces 2 unidades. Es decir, aquí tengo 1, aquí tengo 2, por lo tanto tiro la línea 2 unidades. Fíjense en un detalle, chicos. Todos van hacia la derecha, por lo tanto este vector será positivo o negativo. Positivo porque todos van a la derecha. Y asumamos que tenemos un tercer vector, que es el vector D, que tiene 3 unidades. Por lo tanto, vamos a dibujar el tercer vector acá. Este es el vector B, que tiene 2 unidades, y el vector C, que tiene 3 unidades. ¿Cómo hago la suma de estos vectores entonces? ¿Cómo hago yo la suma de estos vectores? Simple. Simplemente lo que estoy haciendo es, este es el modo analítico, que es lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces, lo importante de esto es que A más B más C más D más E, ¿no es cierto? Yo simplemente voy a hacer que, voy a sumar los componentes. 3 más 2 son 5, más 3 son 8. Por lo tanto, si yo estos vectores, yo los juntara ahora, siguiendo siempre la misma unidad, van a ver que me va a dar, y esto lo puedo hacer aquí abajo, este es 3, no se me vaya a equivocar, que este es el vector C, que vale 3. Ya, hagamos la suma. ¿Cuánto me sale este vector resultante de A más B más C? ¿Cómo lo hacemos? A más B más C. ¿Se fijan? A más B más C. Entonces, bueno, yo puedo dibujar la misma recta para ahora empezar a poner los vectores encima. El primero me valía 3, ¿no es cierto? Acá está el vector A. El vector B me valía 3, por lo tanto, 1, 2, 3. Acá tengo el vector B, hasta acá. 1, 2, 3. Aquí tengo el vector B. Y el vector C que me vale 2, 1, 2. Por lo tanto, el vector B va a ser este, el vector C va a ser este que está acá. Entonces, simplemente yo ahora veo 3 más 3 más 2, el resultado final va a ser 3 más 2 son 5, más 2 son 7. Por lo tanto, A más B más C, ¿ya? A más B más C me va a dar igual, ¿cuántas unidades? 6 o 8 unidades. Y si yo contara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, lo lógico sería entonces que hasta aquí prácticamente me llegó el vector
porque aquí tengo 3, tengo 6, más 2 son 8. Aquí creo que me ando equivocando. Bueno, lo importante es que aquí ya saben que esto vale 3, este vale 3 también, y este vale 2. 3, 3 más 3, 6 más 2, 8. Por lo tanto, la suma de estos tres vectores, ¿ya? De estos tres vectores, son definitivamente, el método analítico en el fondo dice que son 8. Por lo tanto, ustedes lo ponen en la recta y van a ver que este es el método de los vectores colineales. Colineales, y esto es el método que se llama analítico. Método analítico. Analítico. Este es el geométrico. Pero hagamos una trampa. Hagamos una trampa. Estamos terminando, chicos, paciencia. Hagamos una trampa. Ahora vamos a ver en la misma recta, ¿ya? Vamos a ver que vamos a usar la misma recta, que para nosotros va a tener un valor de 10, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, chita, mejor, ya, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, no importa. Fíjense ahora, vamos a usar el módulo del vector A. El módulo del vector A va a ser igual a 4. El módulo del vector B va a ser igual a menos 2. Cuidado. El módulo del vector C va a ser igual a más 5 y el módulo del vector D va a ser igual a menos 2. Fíjense, menos 2. Ya. Hagamos lo siguiente entonces. Vamos poniendo los vectores conforme a las unidades que tienen. El primer vector dice que mide 4 unidades. Por lo tanto, yo marco acá, de aquí a acá tengo 1, 2, 3, 4. Marco mi primer vector, que es este que está aquí. Como es positivo, o sea, el vector va hacia allá, va ahí, ¿no es cierto? Fíjense lo que pasa ahora. 4 son 6, me va a faltar espacio. A ver, vamos a achicar esta cuestión de alguna manera, porque si no nos va a faltar espacio. Tranquilo. Ahí. Entonces, vamos a cortar espacio para que nos alcancen todas las unidades. Aquí, ¿ven? Listo, si esta cuestión es simplemente matemática analítica, nada más. Entonces este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, perfecto. El vector A me dicen que el módulo del vector A son 4 unidades, por lo tanto yo marco mi vector colineal, lo marco acá. 4 unidades, es decir, hacia acá. Y como es positivo, va a ir hacia la derecha. Pero fíjense en este que está acá. Me dicen que es menos 2. Por lo tanto, si es menos 2, obviamente no está indicando ni hacia arriba ni a la derecha. ¿Hacia dónde tendría que indicar? Hacia el lado contrario, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo ahora voy a marcar el vector que tiene 2 unidades, 1 y 2, pero la voy a marcar acá. Pero en vez de ir hacia allá, viene hacia acá. Fíjense. ¿Qué me dice el siguiente vector? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, entonces yo ahora marco, como es positivo, no me dicen nada más. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tendría el vector A, el módulo del vector A, el módulo del vector B, y el módulo del vector C. Y me queda el D, que es menos 2. Si me dicen menos 2, ¿seguirá a la derecha o a la izquierda? Obviamente que a la izquierda. Entonces, este vector, ¿ya? Va a ser 1 y 2, perdón. Va a ser 1, 2, 1, 2, acá. 1, 2, izquierda. El vector D. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver cuál es el resultante de este vector, es decir, cuál es la suma final del vector A más el vector B más el vector C
más el vector D, que me va a dar en el fondo un vector que se va a llamar resultante. No sé cuánto es lo que me va a dar acá. Entonces lo que tengo que hacer ahora es reemplazar. El vector A vale 4, 4, perfecto, más, ¿cuánto vale el vector 2? Menos 2. Por lo tanto, lo voy a poner entre paréntesis. Sigo sumando. Más 5. Más 5. Y después me queda el vector D, que va a ser más menos 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Simplemente empiezo a desarrollar, ¿ya? Empiezo a desarrollar. Lo que podría hacer yo es hacer esto. Simplificar acá. Entonces me quedaría 4 más 5, 9. Igual 9. Pero veamos qué pasa. 4 más 4 menos 2 me queda más 2. Más 5 son 7. 7, me quedan 7 más menos 2, me quedan 5 menos 2 me quedan 3, pero ¿cómo era lo que lo había pensado? ¿Cómo era? Espérate. Eran 4, 4 menos 2, 5, y 5, esto sería 7, esto daría 7, más menos 2 sería más 9. ¿Se fijan? Que es lo mismo haber simplificado los dos, pero yo lo hice por sectores, por esto, para después sacar la diferencia. 9, por lo tanto, si yo dibujara mi recta total en este momento, yo diría que definitivamente el resultante del vector A más B más C menos D más D, ¿sí? Considerando que el B y el D son negativos, mi resultante final es 9. Por lo tanto, el resultado o el módulo del vector R resultante de lo que les expliqué recién, me da 9. Eso es importante. Entonces, ojo con los, ojo, mucho ojo, pestaña y ceja, con lo que se llaman, los, ojo, pestaña y ceja aquí estamos haciendo sumas. Aquí estamos haciendo sumas. Y vamos a hacer un caso de resta y con esto ya terminamos porque va a ser una hora que estoy hablando con ustedes están cansados también. Y espero que lo vean, por favor, porque, o si no lo quieren ver, métanse a YouTube, simplemente. Aquí vamos a cambiar resta entonces, ¿no es cierto? Vamos a poner resta ahora. Resta. ¿Listo? Ya. Vamos a suponer entonces de que en la resta, donde tengo un ejercicio más simple de resta para partir por esto, en la resta era 2, 3, ya. Supongamos que yo quiero restar, ¿ya? Yo quiero restar A menos vector B. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es, nuevamente, supongamos que el vector A mida 5 unidades y el vector B mida 4. Pero esto es una recta, chicos. Resta, ¿ya? Aquí hay una resta. Por lo tanto, vuelvo a estirar, ¿ya? Pongo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el vector A va a medir 5. 1, 2, 3, 4. El vector A me va a durar hasta allá. ¿Ya? Y este va a ser, como es positivo, le vamos a restar el vector que vale 4, que está para acá. Entonces, fíjense en un detalle. ¿Cuánto me va a quedar ahora? 5 menos 4. 5 menos 4 me va a quedar entonces, la suma del 5 menos 4 me queda 1. Por lo tanto, la resultante de esta recta es la resultante de A menos B me da una unidad. Simple. 5 menos 4, 1. ¿Ok? Y aquí tengo un ejercicio también para que lo podamos ver. Por ejemplo, vamos a restar lo siguiente. Es simple esto, simplemente hacer la resta. Miren lo que vamos a hacer ahora y con esto terminamos, chicos. Vamos a restar
Queremos saber la magnitud del vector, las tres veces de A, es decir, 3 veces A menos el vector C, menos vector C. Yo quiero saber este resultado, la magnitud. Asumiendo que el vector A, entonces, en este caso, lo vamos a dar como 4. Este va a valer 4, el módulo, y este va a valer 2. ¿Perfecto? Llevémoslo entonces a la resta. Llevémoslos acá. O simplemente lo hacemos gráficamente, lo hacemos de manera analítica, no geométrica, analítica. Ya, ¿qué me están diciendo? 3 veces el módulo del vector A, por lo tanto sería igual 3 por 4 menos más 2, ¿no es cierto? Porque el vector es positivo, no me han dicho otra cosa, pero es una resta. Aquí serían 12 menos más 2, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, más por menos, entonces me queda entonces menos por más es menos, me quedan 12, menos 2, me quedan 10. Ese es el resultado entonces de esta situación, exactamente igual, de 3 veces el vector A, que es 4, menos el vector C, que en este caso es positivo, por eso le pongo más acá, como podría no haberle puesto esto, y me queda el tiro menos 2. Entonces me queda 12, 3 por 4, 12, menos 2. Y le voy a dejar uno, aquel que lo haga y me lo traiga resuelto, el siguiente ejercicio, para el miércoles, el que lo haga tiene un punto, va a ser el siguiente, para terminar. Resolver el siguiente. Resolver. Esto es un punto base. Un punto base para la prueba del 9. ¿Perfecto? Bien. Vamos a poner el vector A más 2B menos el vector C partido por 2. Asumiendo entonces que el vector A es 4 unidades la magnitud, el vector B, perdón, es 6, es 6, ¿ya? Es 6, 6, 6, ¿sí? 6, y el vector C es 2. Aquí están entonces las variables para que ustedes hagan este ejercicio. Si ustedes me lo traen listo y resuelto y explicado con cámara abierta, simplemente yo les regalo un punto base para la próxima semana. Chicos, a descansar porque ya es tarde, por lo menos para mí, que yo estoy transmitiendo temprano. Muchas gracias y espero que les vaya bien. No se olviden de revisar los videos, las guías y más encima también lo que son, si no están conformes conmigo en este caso, simplemente ven YouTube y está simplemente explicado.